Hoy nos vamos a sumergir en un tema más enredoso que armar un rompecabezas a ciegas, el Plan Económico 2025 de la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Este plan económico nos lo están vendiendo como una estrategia integral y transformadora para sacar a México de una etapa de estancamiento y llevarlo hacia un futuro lleno de prosperidad y crecimiento sostenible. Sheinbaum propone una serie de iniciativas muy impresionantes para modernizar la infraestructura, impulsar inversiones en energías renovables y garantizar la equidad social. Pero, como siempre, con las grandes visiones no está de más preguntarse, ¿estamos ante una reforma de verdad o solamente es otro déficit fiscal disfrazado? Así que arranquemos con lo básico. El plan destina la increíble cantidad de 50,000 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura durante los próximos 5 años. Sí, 50,000 millones de dólares, que es más o menos el Producto Interno Bruto anual entero de un país muy pequeño. El objetivo, arreglar calles llenas de baches, construir sistemas de transporte modernizado y de paso levantar alguna serie de ciudades inteligentes que prometen ser los Silicon Valleys de Latinoamérica. Suena chido, ¿no? Hasta que te acuerdas que muchos de estos proyectos en el pasado se han convertido en monumentos a la burocracia, la corrupción y las promesas incumplidas. Pero bueno, en el centro de este plan está una reforma masiva de infraestructura. El gobierno afirma que al meter 50,000 millones de dólares en calles, puentes, transporte público y proyectos de renovación urbana, podrán crear hasta 1.2 millones de empleos nuevos. Y la verdad que crear chamba es una meta muy necesaria, sobre todo cuando el desempleo ha andado rondando el 5.7% en los últimos años. Además, el plan estima que el 30% de estos proyectos de infraestructura se concentrarán en zonas urbanas, donde la congestión y la contaminación están fuera de control. Por ejemplo, uno de los proyectos estrella es la expansión del metro de la Ciudad de México, con 200 kilómetros de rieles nuevos. Si eres un capitalino que va y viene en el metro, esto te parecerá un sueño hecho realidad, hasta que te acuerdas de que las remodelaciones anteriores del metro se han retrasado, sobrepasado el presupuesto y sin mencionar que han provocado tragedias terribles. Y pasando de las calles a los bosques, el plan económico también promete un gran giro hacia las energías renovables. Con el cambio climático a la vuelta de la esquina, el gobierno actual se ha comprometido a invertir 15,000 millones de dólares en proyectos de energía limpia en los próximos 5 años. Esta medida no solamente busca reducir la dependencia de México en los combustibles fósiles, sino que también posicionar al país como un líder regional en innovación energética. Según el plan, las fuentes de energía renovable pasarán a representar el 45% de la mezcla energética nacional para el 2030. Subiendo un 27% que tenemos actualmente. Y para los que aman respirar, el plan predice que esta inyección de capital reducirá las emisiones de carbono en 15 millones de toneladas al año. Esto es más o menos lo mismo que sacar 3 millones de carros de la calle. Y aunque suena genial, hay que preguntarnos sobre la implementación. Armar parques eólicos y solares es una cosa, pero asegurarse de que se integren a la red eléctrica nacional sin causar apagones o ineficiencias es otra muy distinta. Además, está la eterna cuestión de cómo se va a financiar todos estos proyectos. La respuesta, como era de esperarse, es a base de asociaciones público y privadas, préstamos internacionales y futuros ingresos que quizás no lleguen. Y como todo plan moderno, el de Sheinbaum no puede dejar de lado la equidad social. En un país marcado por enormes desigualdades, el plan destina alrededor de 10,000 millones de dólares a programas sociales enfocados en reducir la pobreza, mejorar la educación y garantizar el acceso a la salud para todos. El plan promete sacar a 4 millones de personas de la pobreza para el 2030, mediante inversiones focalizadas en comunidades marginadas. También incluye propuestas para mejorar la infraestructura rural, apoyar a las pequeñas empresas y ofrecer incentivos fiscales a las compañías que inviertan en talento local. Pero no todo es color de rosa. Muchos críticos dicen que, aunque los números se ven muy bien en papel, el verdadero reto está en la ejecución. Por ejemplo, programas sociales que se han implementado en otros gobiernos han sufrido de mala distribución de fondos, corrupción y una supervisión bastante mala. Entonces, ¿cómo va a asegurarse la presidenta Sheinbaum de que esta vez la lana sí llegue a quienes más la necesitan? La respuesta no es muy clara. El plan sugiere la creación de una comisión independiente de supervisión e introducir medidas de transparencia. Pero viendo el historial de estas iniciativas en todo el mundo, la desconfianza es casi natural. Cambiemos de tema y vayamos a la gran pregunta que se hacen todos los economistas, los expertos en política y cualquier ciudadano de a pie.
¿cómo se va a pagar este maldito plan? Y aquí es donde se complica el asunto. La administración de la presidenta Sheinbaum asegura que el crecimiento económico combinado que estimularán estas inversiones generarán un incremento adicional del 2% anual en el Producto Interno Bruto del país, lo que a su vez aumentaría los ingresos fiscales en unos 20.000 millones de dólares en los próximos años. Y a primera vista esto suena como un milagro económico autosostenible, pero en la práctica estas proyecciones demasiado optimistas suelen basarse en escenarios ideales y asumen que cada engranaje de la gran máquina económica funcione perfectamente. Los opositores ya han señalado que si bien el plan asume una tasa de inflación moderada del 3.5% anual, esta proyección puede ser demasiado conservadora considerando el clima económico global y los retos internos. Además, existe la preocupación de que estas inversiones iniciales puedan llevar a un aumento de la deuda nacional si los ingresos proyectados no se concretan. Es como cuando agrandas tu McTrio sin saber realmente si tienes tanta hambre. Otro aspecto fascinante del plan de Sheinbaum es su énfasis en posicionar a México como un jugador importante en el comercio internacional. La presente administración quiere renegociar acuerdos comerciales existentes y forjar nuevas alianzas con economías emergentes, sobre todo en Asia y en África. Y para lograrlo, el plan fija la meta de aumentar las exportaciones en un 25% durante los próximos 5 años y reducir el déficit comercial en 8.000 millones de dólares. Pero aquí viene la parte triste. Mientras que los números se ven muy bonitos, el comercio internacional es una cuestión tanto de geopolítica como de economía. Renegociar los acuerdos comerciales en un mundo donde el proteccionismo, los cambios en las alianzas y el nacionalismo económico están a la orden del día nos suena muy alentador. El éxito del plan en este terreno dependerá de las habilidades de México para navegar en estas aguas misteriosas, mientras mantiene los intereses internos en perfecto equilibrio. Una tarea nada fácil. Pero más allá de los números económicos, el plan de Sheinbaum también apuesta por una visión más amplia del desarrollo sustentable. Por ejemplo, se proyecta que las nuevas regulaciones ambientales recorten las emisiones industriales en un 12% en 5 años. Además, se compromete a reforestar 500.000 hectáreas de tierra para el 2030, una cifra que, de cumplirse, tendría efectos positivos tanto en los ecosistemas locales como en la captura global de carbono. Y en el ámbito social, la iniciativa de equidad está diseñada para fomentar una sociedad más inclusiva. Las reformas en educación, por ejemplo, prometen invertir 5.000 millones de dólares adicionales en la educación pública, con un enfoque en la capacitación vocacional. Esto se suma a una iniciativa más amplia para reducir la desigualdad del ingreso, que actualmente se mide con un coeficiente Gini del 0.45, una cifra que sitúa a México en un rango medio en comparación con otros países. En este sentido, la meta final es crear una sociedad donde la oportunidad económica no dependa del código postal en el que naciste, sino de tus habilidades, tu ambición y, claro, un muy buen apoyo gubernamental. Y no podemos hablar de un plan económico de esta magnitud sin mencionar el teatro político que lo acompaña. La propuesta de la presidenta Sheinbaum se ha convertido en un foco de controversia, con partidos opositores y escépticos cuestionando cada cifra y cada proyección. Los críticos han aprovechado para decir que el plan se trata más de hacer alarde político que de una reforma genuina. Y es que después de todo, anunciar una iniciativa de miles de millones de dólares es como prometer tacos gratis para todos. Suena genial, pero la cruda realidad llega al momento de pagar la cuenta. Además, el plan de la presidenta Sheinbaum no es la primera vez que el gobierno intenta hacer un milagro económico con enormes inversiones públicas. La historia nos regala grandes ejemplos, desde el New Deal en Estados Unidos hasta los grandes proyectos de infraestructura de la Europa de la posguerra, donde políticas fiscales agresivas han tenido tanto éxitos como fracasos. Lo que diferencia al plan de Sheinbaum es que trata de tocar todos los frenos económicos al mismo tiempo: infraestructura, energías renovables, seguridad social y comercio internacional. Es como intentar preparar una cena gourmet echándole todos los ingredientes a la vez y esperando que todo se mezcle bien. Pero aquí viene una lección del pasado. La diversificación es importante, pero también lo es el enfoque. Cuando tratas de hacer demasiado a la vez, corres el riesgo de esparcir tanto los recursos que al final nada termina de hacerse bien. En este sentido, el plan de Sheinbaum se parece más a un buffet donde todos los platillos se ven deliciosos hasta que te das cuenta que la mitad de ellos están crudos. Y no solo los mexicanos están poniéndole ojo a este plan. La comunidad internacional también lo vigila con muchísima atención. La ubicación estratégica de México, además de su rol en las cadenas globales de suministro,
significa que el éxito o el fracaso de este plan tiene implicaciones de gran alcance. Analistas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial aseguran que si bien las metas del plan son alcanzables, depender tanto de proyecciones optimistas y objetivos de gasto tan altos es un riesgo muy grande si las condiciones externas se ponen color de hormiga. En resumen, aunque los números del plan 2025 de la presidenta Sheinbaum son innegablemente impresionantes, vienen acompañados de un gigantesco tal vez. Y ahí está el meollo de la política económica. Es un juego de estira y afloja, donde la esperanza y el escepticismo van de la mano. Si el plan económico de Sheinbaum se convierte en un ejemplo de progreso o una lección de desperdicio, dependerá de su ejecución, de las circunstancias globales y sobre todo de la firmeza política. Y ya para terminar, no me queda más que recordarles que cuando los gobiernos anuncian planes de miles de millones de dólares en gastos, es nuestro deber como ciudadanos hacer las preguntas difíciles. Y lo más importante, exigir rendición de cuentas.